Por amor, dano gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedido francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Apasionados, nuevo programa número 39. Diseminados y en franca pasión. Tengo que empezar a contar con los deditos porque, para no olvidarme, ¿no? Hoy nos espera el mundo. Ya te estamos presentando el equipo que hace posible Apasionados. En los controles técnicos nos pone al aire el señor Mario Daniel Ror. La coronación. Quienes me acompañan en micrófonos, el señor Darío Krapp, el señor Julián Bonini, quien les habla, Eliana Correa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, Eli. El saludo para vos, para Julián, para Mario, que ya están los controles, como decíamos, temprano, con Gaby, que hoy lo tenemos ausente, pero le mandamos un saludo, recuperándose algún problemita de salud, así que un saludo para Gaby, que seguramente está escuchando también, con otro programa cargado de mucha información también, que vamos a estar en estos primeros minutos seguramente compartiendo con toda la gente. Se acerca el inicio de la Liga Diamantina para el próximo 1 de abril, tenemos novedades con respecto a Atlético Valle María. Les vamos a contar en forma exclusiva incorporaciones de todos los equipos. Hace minutos me pasaron esa información, primicia realmente, con las incorporaciones ya definidas y con algunas que todavía no se definieron de acuerdo a lo que fue la reunión de anoche en la Liga Diamantina. Mucho movimiento con respecto a estos pases. Bueno, adelantarle algunas noticias también de Atlético para lo que va a ser la preparación para el debut, nada más y nada menos que frente a uno de los candidatos, por lo menos uno de los equipos que se ha armado muy bien para este torneo. Estamos hablando del equipo de Huracán. Muy bien, buenas noches, Julián. Bueno, estás? Muy buenas noches al equipo y a la audiencia, por supuesto. Bueno, esta noche, como decía Darío, otra vez con repitiendo por ahí un poco, continuando con el gran programa que tuvimos el martes pasado, recordando a quien trascendió las fronteras de Valle María, Héctor Pedro Ror, y por supuesto también con la información, aunque con poca actividad en lo que hace al automovilismo este fin de semana, ya que bueno, vino la tan ansiada lluvia, aunque fue muy poquita, pero sirvió para que se suspendan los espectáculos que estaban previstos, pero bueno, siempre con la información, por supuesto que deja lo regional y también en el ámbito nacional, con algunas novedades, con cosas que se vienen, con la actuación de los pilotos a nivel nacional que están participando en las categorías más importantes de la Argentina, que son de nuestra región, y también vamos a estar cubriendo eso. Así que bueno, mucha información para hoy, como siempre, y bueno, por supuesto dándole la trascendencia que tiene el tema primordial de hoy, que va a ser nuevamente Héctor Pedro Ror. Así es, hemos estado charlando con mucha gente que se ha sumado, que nos ha comentado cosas, que nos aporta fotos, que nos aporta anécdotas, que nos aporta información, así que... ¿Cómo fue la repercusión acá? Porque a mí me habló mucha gente con respecto al programa. Contame. Mucha gente de la zona, bueno, de Libertador, Puiere, donde uno obviamente está más en contacto, gente que lo seguía también, que nos estuvo escuchando, y coincidiendo con, bueno, lo que fue las expresiones de esa jornada, tanto del profe Fernando Páez, lo que, bueno, comentaba también Chacho con respecto a lo que era la concurrencia, especialmente en el club Echagüe, y bueno, y tirando siempre anécdotas, como dicen ustedes, algunas más que aparecen, algunas graciosas, obviamente, pero bueno, que movilizaban toda aquella época, realmente, así que la gente se enganchó muchísimo en la zona con lo que fue el programa, y seguramente hoy están prendidos, y ya vamos a saludar a algunos de ellos que seguramente nos están escuchando. Y también surgieron datos muy interesantes, digo, de las charlas que tuvimos con los entrevistados del programa pasado, como aquel que Héctor Pedro Ror estuvo rankeado a nivel mundial en el número 10. Muy pocos lo sabían, creo. Realmente es un dato que surgió de ahí, así que bueno, muy importante para la trayectoria de Héctor Pedro Ror,
Y por supuesto aquellos memoriosos que recuerdan aquella campaña, seguramente muchos no sabían de este dato tan importante, Exacto, ¿no? exacto. Exacto. Bueno, vamos a saludar también a Mari Ror, a la hermana de Héctor Pedro, que recién se fue de aquí. Nos trajo un material que esperemos que le podamos sacar todo el jugo posible, ¿eh? Qué lindo Esto eso, ¿eh? para la semana que viene, porque está acá fresquito, recién me lo trajo. Se lo vamos a cuidar con todo el amor del mundo y vamos a tratar de poder compartirlo más que nada. Qué bueno, va a ser interesante escuchar eso. Bueno, ahora sí vamos a saludar a nuestro primer entrevistado. Estamos con Eduardo Cacho Ofteter, ¿eh? Buenos días, buenas noches. Cacho, ¿podemos decirte Cacho? Sí, ¿No hay sí. ¿No hay problema? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Bien. Primero, antes que nada, agradecerte por visitarnos. Está bueno esto de compartir y de que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia, tu vida al lado de Héctor Pedro Ror. Ustedes eran primos. Sí. Sí, o sea, Héctor era un muchacho común, o sea, por sobre todas las cosas, mucha humildad. Y bueno, o sea, cuando él empezó a entrenarse acá en Aldea, lo veíamos siempre. Ujú. Y después las primeras peleas. La primera tengo la foto que mandé el otro día. Ujú. Y después, no sé, o sea, peleó, salió a pelear afuera para nada. Y a Ramírez, me parece, Crespo. Ujú. Lo decíamos un poquito fuera del aire y también lo destacaban en el programa pasado, que era realmente impresionante cómo la comunidad lo acompañaba, ¿no? Sí, la verdad sí, toda la aldea lo acompañaba, sí. No quedaba nadie en Valle María. Claro, sí, lo quería mucho, una por la humildad que tenía y como viste era un boxeador de como es no sé cómo decirle, o sea, natural. Ujú. Tenía, digamos, su talento natural Sí, también. Sí, también. la verdad que sí. Y que fuera de lo que es el boxeo, de toda su preparación, vos me decías recién fuera del aire también que le gustaba mucho pescar. Claro, sí, como estaba contando él, o sea, se iba en el surki y capaz llevaba la fija nomás, que hoy en día no se escucha eso, o sea, Y no se usa. No se usa. Y él se traía los sábados y uno hacía sin anzuelo, sin nada. Y era, Qué bárbaro. claro. Sí, la verdad que está bueno, como vos lo decías, quizás mucha gente no lo sepa. Y no, sí, no, capaz que no, pues ya el padre siempre pescaba, también usaba la fija y los tomallos. Pero sí, era muy... Y en cuanto a su trabajo, ¿qué hacía acá en Valle Héctor, María? y sí, él trabajaba cuando él empezó, estaba trabajando en la Junta de Gobierno. Ahí después me parece que empezó con Cacho a entrenarlo. Ujú. Y sí, después salía a trabajar en la obra de ladrillo, o sea, de chico trabajaba en los pozos con el padre y con los hermanos, que se hacían los pozos a pala, los aljibes, ¿verdad? Ujú. Y ese era el trabajo de él. Ujú. Muchas anécdotas, ¿no, Cacho? Sí, la verdad que hay muchas, pero hay miles, pero qué sé yo, la verdad que por ahí, acordarse de todas. Bueno, alguna que se pueda contar. Y bueno, una me acuerdo cuando se estaba entrenando acá de Cacho, yo íbamos a ir a verlo, ¿viste? Y bueno, y me acuerdo un día me dice, a ver si Cacho agarra la bolsa, viste que le pegan, ¿viste? Ujú. Y yo la agarré, dice abrazarla la bolsa, y yo la agarré, la abracé y él empezó a pegar y parece que medio se enseguecía, ¿viste? Y le dije, parale, ¿viste? La pegaba. Vos del otro lado de la bolsa. Claro, él le pegaba la bolsa, pero tenía una pegada, te digo, que te... Te iba a tirar con bolsa y todo. Sí, sí, largué la bolsa y le dije, dejá de estar loco. Bueno, es un poco saludarte también, como te va, buenas noches, agradecerte el contacto. Hola, ¿qué tal? Y es un poco lo que contaban, ¿no? Todos los propios periodistas, por ejemplo, la semana pasada, de que era un poco el fuerte que tenía Héctor Pedro, Sí, ¿no? sí. Un golpe De muy pesado, pero sí, digamos, yo- que se sentía mucho. Claro, yo te digo, sí, vos sabés que yo abrazaba la bolsa y le pegaba de aquel lado, bolsa de arena y no sé qué es lo que tiene, acerrín me parece. Ujú. Y empezó a pegar y claro, y empezó a pegar cada vez más fuerte y qué, sí, viste, se sentían los golpes, viste. Claro. Y no, largué la bolsa y, viste, y se reía, viste. Claro, pegaba de más fuerte, ¿viste? Seguro. Ya en un ratito te íbamos a consultar por el tema de los inicios un poco y es un poco lo que coinciden mucho que tiene que ver con el servicio militar y esa Ujú. experiencia en la ciudad de Crespo, por lo que me contaron, porque hay mucha gente de nuestra zona que compartió con él el servicio militar, por lo Ah. menos lo que me comentaban que era en la Capital Nacional de la Avicultura, y bueno, alguna anécdota de eso, pero quería preguntarte si por ahí tenés alguna anécdota de
peleas, entre comillas, callejeras o gente que por ahí lo provocaba y que Sí, recuerde sí, que sí, pasaba? O sea, para decirle... No era un hombre como para enojarse, pero No, siempre... Como yo estaba comentando a Mario, que por ahí era muy como ser él, ¿cómo te puedo decir? Se ofendía si él llegaba a un lugar y no lo saludaban, o que él saludaba y no, viste que hoy, viste, Ah, claro. Claro. y se ofendía y guarda, viste. Sí, pues han pasado casos, viste, y después O a veces están los amigos que saben que tienen quien los puede defender y a veces, ¿no? En algún baile o en algo provocaban un poco y sabían que estaba Héctor Pedro Sí. para defenderlo, ¿no? Seguramente a veces, pero bueno, así era un poco los comienzos, digo, y bueno, Sí, después sí. ya una vez que comienza con su carrera es otro el cuidado que habrá tenido que Claro. tener, ¿no? Sí. Sí, una lástima que, viste, o sea, quizás capaz que tiene que tener un poco más el apoyo de qué sé yo, aconsejarlo, en fin. Sí. Empezó muy de grande también, ¿no? Esto es distinto a veces a los chicos que arrancan con una Cuando escuela arrancan de de box, chiquitos. desde chiquito. Claro. Lo de él fue ya, Sí. como contabas, en el servicio militar. Claro, y sí, él lo hizo a los 18. Claro. Pero claro, lo que hoy el otro día estaba escuchando, claro, que antes se hacían muchas peleas para llegar a lo que llegó. Sí. Hoy en Claro. día que hacen 2 o 3 peleas y ya son campeones, Exacto. ¿viste? Y no, entonces, Era otra etapa. Claro, seguro. sí. Pero esto que decías del servicio militar, es como que él descubre en el servicio militar este don, por así decirlo. No, porque ahí o sea, te preguntan el deporte que quieres claro, hacer. Ah, No sé si yo hice servicio en Crespo. Héctor lo hizo en Paraná. Ah, en Paraná. Me En habían Paraná. dado el dato de que era Crespo. Ah, no, mira. sí, no en Paraná. Ah, bien. Y claro, y él eligió voceo, ¿viste? bien. Claro, no estaba errado, ¿viste? Claro. Sabía bien. No. Claro, y viste, hay algunos que, o sea, el deporte que le guste, o sea, bueno, él eligió eso y sí, salió campeón, viste. Pero ese fue el inicio. Antes él no había. Claro, o él sea, lo hizo ahí, sí, él lo hizo como deporte porque estaba Claro. haciendo servicio. Después vino y no pasó nada. Claro. Ahí empezó a trabajar en la Junta de Gobierno con Luciano, ¿no? No, En en esa época, la Junta de Gobierno estaba, que ya es fallecido, Tarcisio Rome, que fueron, o sea, yo era muy chico, pero me acuerdo, él trabajaba cuando se hicieron los primeros asfaltos, el primer asfalto que se hizo acá en Valle María, que es alrededor de la iglesia, para los que conocen acá, ahí trabajó el Héctor. Yo, otra de las cosas que me interesa mucho siempre poner en contexto, ¿no? Todo esto que cuenta Cacho sobre los comienzos y cómo se armaba la logística para ir a las peleas. Era de boca en boca, en el bar se decían unos con otros, se ponían de acuerdo con quién ir, con quién iban, cómo iban, porque en esa época no habían los medios que hoy hay. La cantidad de autos, de vehículos, como hoy, sí. No, y casi siempre íbamos estaban los Schaeffer, viste, Pancho y José. Y José. Y después estaban los Klein, Osvaldo Klein, Germán Klein, esos 2 camiones, y bueno, se llenaba, viste, y la verdad que después cuando venían y pegaban la vuelta por la aldea, que se por todos lados andaban, viste. De festejo. La tradicional caravana Sí. que se armaba cuando Sí. cuando Héctor ganaba, ¿no? Eso, Claro. por ahí digo, es un ejemplo, no sé si tomarlo como ejemplo, pero sí por ahí para la juventud, digo que hoy es tan fácil, lo que hablábamos el programa anterior, digo que hoy es tan fácil coordinar un evento, ir a un evento, promocionar un evento. En esa época no había medios, No, digo, o sea, era difícil, sí. sin embargo todo el mundo sabía que peleaba Héctor Pedro Ror y ¿Se ponían de acuerdo por el boca en boca? Y sí, yo creo que sí, la radio. Mm, T14, viste, pues no había, Claro. como así, viste, o sea, el Echagüe, calculá, él el único quien llenó el Echagüe fue el Héctor. nos decía el colega el otro día que sí, País. que después de Héctor Pedro Ror, la única vez que vio el Echagüe lleno como en aquellas épocas fue en el famoso campeonato de Entre Ríos, en el Campeonato básquet, argentino De de básquet. básquet. Claro. con el triple famoso Sí, sí. de Aníbal Sánchez. de Aníbal Sánchez, ya malogrado Aníbal. Sí. Pero eso fue histórico Claro. en el deporte entrerriano, y las únicas veces que se vio el Echagüe de esa forma fue en ese evento y los de Héctor Pedro Ror. Claro. Y el Héctor no sé cuántas peleas hizo en el Echagüe, pero la vez que peleó el Héctor en el Echagüe siempre estuvo repleto.
Siempre mucha gente. Mucha gente, sí. No sé quién, yo sí lo escuché, quién me dijo la vez pasada que fue a la pelea de Héctor, que estaba peleando de Chagüe, que fue medio tarde. Y dice, llegamos, dice, y entramos y no podíamos, estaba lleno en la entrada nomás. No podía, Sí, no sí, podía estaba en plena construcción en parte de Claro. Chagüe y me Sí. comentaban eso también, que hasta gente Afuera. en las ventanas, Sí. porque todavía no estaban algunos vidrios y se Sí. sentaban ahí directamente porque no había lugar. no había Es lugar. más, recuerden que el rival, el zurdo Fernández, que lo Fernández. sacamos el otro día, el santafesino, contaba que en una de las peleas prácticamente no podía llegar al ring Al ring, de la sí, cantidad sí. de gente que había. No podía hacerse paso para Claro. poder llegar hasta el ring. Él quedaba sorprendido realmente de la repercusión que tenía. Sí. Un poco por lo que decíamos Julián el otro día, el carisma que tenía, me parece, ¿no? Sí. Él era un boxeador que le llegaba mucho a la gente, era muy sencillo, Sí. chabacano para nuestra zona, digamos, y ese contacto La con la gente gente se sentía seguramente... identificada. Claro, Sí. se sentía identificado porque no solo gente de Valle María, sino de la zona, concurría para verlo, ¿no? Sí, sí. Sí, por supuesto. Se lo podría denominar un poco el boxeador del pueblo, pero Y digo, sí, al sí. estilo llevándolo al fútbol, Carlito Esteve, ¿no? El jugador Claro. del pueblo, este sería el Claro. boxeador del pueblo, que tiene carisma, la cercanía con la gente. Eso es decir, también tiene él que nunca, ver con tengo entendido que él nunca se fue de acá de Valle María, siempre vivió acá, más Claro, allá de, cuando- de las peleas que, sí, que sí, tenía cuando que él viajar, sí, y pero sí. siempre vivió acá. Sí, sí. Esas cuestiones que uno, como decía el otro día también el colega, que él estaba todos los días, caminaba entre la gente, si la gente lo conocía, lo Sí, veía, hablaba con él. Por eso todo yo tenía eso. una humildad tremenda, tenía, viste, era siempre el mismo. Y como hace, a ver, cuando se hicieron las piletas allá abajo, me llevó Ricky Gassman, me llevó un diario. Dice, tomá, dice el diario acá, dice, mirá, dice lo que dice el Héctor, dice que vos que sos el primo, dice, capaz. Y bueno, ahí decía, un periodista norteamericano. O sea, escribió la historia de Héctor, fíjate que uno ni siquiera ni nadie sabía. La leí y bueno, el periodista ese norteamericano lo comparó a Héctor con un boxeador de Norteamérica, pero del año 1700 y algo, que le decían el salvaje, no sé cómo. Y como o sea, lo comparaba con él. ¿Tenés eso, Cacho? No sé, vos sabés que yo no sé si lo tengo Para todavía. sacarle una copia. Ajá, vos ¿Verdad que sabés. Es cuestión de rastrearlo. Ya lo vamos a y rastrear, además, sí. decirle a la gente también que para graficar un poco la trascendencia que tuvo Héctor Pedro Rohr, es que hasta el día de hoy, si uno googlea, que hoy está tan de moda googlear, uno googlea el nombre de Héctor Pedro Rohr, está toda la Sí. estadística en las estadísticas, en las páginas de estadística de boxeo, está toda la, Internacionales. internacionales, Sí, sí, sí. está toda la estadística de su trayectoria como Sí. profesional. Sí, sí, Todas sí. las peleas con los resultados, la fecha, contra quién boxeó, eso googleando Sí. el nombre de Héctor Pedro Rohr, todo eso está vigente, digamos, está en la web. Ujú. Sí, 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 incluso la semana pasada lo estuvimos viendo porque están también detalladas todas las peleas con las personas que peleó y también los rankings de ellos mismos, así que la verdad que es interesante. Pero bueno, me quedé pensando en eso que dijiste, vamos a ver si podemos dar con Ajá, ese o sea, artículo periodístico. Como, o sea, no sé cómo ese periodista llegó a eso, viste, son Ujú. gente que lo comparó con un boxeador del año 1700 y algo, no sé, viste. Sí, no, o sea, obviamente que por ahí acá no se le dio la magnitud No. que tuvo el sí. fenómeno de Héctor Sí, Pedro sí. Rohr en aquel momento, ¿no? Y sí decía, o sea, era una hoja entera, viste, decía un montón de cosas que, viste, que lo encontró en Paraná, no sé, en la terminal de Paraná, Héctor cuando venía de Santa Fe, viste, que se entrenaba en Somos y Club. Lo conoció, digamos, el Se ve que lo periodista que conoció. escribió. ¿Cómo es? Entonces ahí... El otro día, bueno, hablábamos de esto fuera de micrófono, digamos, que tendremos que chequear, pero yo tengo entendido que fue pupilo de Amílcar Brusa. Sí, Fue pupilo de Amílcar Brusa, que, bueno, entre otros a Monzón lo claro. regenteaba, ¿no? Y Amílcar Brusa vino acá a la Valle María cuando peleó. ¿Y cómo es? Y cuando hizo la pelea contra Ramón Dip, o sea, Ramón Dip era un pupilo de Amílcar Brusa en esos años. Y después dejó. Y el Guero, que era que lo representaba a Brusa, que venía, hizo la pelea con el Héctor con Ramón Dip. Y dice que Brusa todavía le dijo al Guero que no había tenido que haber hecho esa pelea porque, o sea, Ramón Dip era un boxeador ya De trayectoria. claro, y era bueno, y dice, o sea, que era medio muy rápido para darse, y bueno, y vino y peleó 2 veces y le ganó 2 veces. Le ganó las 2 veces. Para...
Realmente, bueno, toda esta historia que es un poco el trasfondo y la trastienda de lo que fue en aquella época Héctor Pedro Ror, y bueno, volvemos a decir, no se le dio no sé si no se le dio la trascendencia, sino que bueno, las épocas eran otras. Sí, eso también tiene mucho que pero ver. realmente ahora digo, uno se desayuna con un montón de datos, como el que mencionábamos hace un rato, que fue número 10 en el Sí. ranking mundial. Sí, sí. Que no es una cuestión menor. No. Y Así sí. que bueno, y fue de acá de Valle María, un ciudadano nuestro, nacido acá, Y sí. de una familia radicada acá, realmente hasta emociona por ahí, ¿no? Sí, sí. Y digo, qué lástima que no poder traspolarlo a esta época, y que en esta Sí. época podríamos tener un fenómeno Sí. así, ¿no? Sí. Cacho, preguntarte, ¿siempre lo seguían o hubo alguna vez en la cual, o sea, me imagino en la situación de escucharlo por radio, cuando se transmitía, se juntaban, Claro, ¿cómo era? también, sí, justamente yo en el año 82 me fui a trabajar después que salí del servicio militar, o sea, salí en el 81, después se vino el despelote con la Malvinas, y Ajá. bueno, de ahí me fui a trabajar con un muchacho Acosta, y ahí sí lo escuchamos por radio. Ujú. Se reunían para, Claro, sí, para en, escuchar. sí, en una estancia, sí, y lo escuchábamos. Sí, cuando estuvimos acá, me acuerdo, no sé en qué año era, que peleó contra Alfredo Yacanto, un mendocino, que fuimos a La Paz esa vez. Ahí también ganó. Y ese un buen boxeador, también tenía humildad, viste, un tipo macanudo. Como amateur perdió muy pocas peleas. Y no sé, creo que ninguna. Como amateur, no sé si perdió alguna. Como profesional después sí, pero como amateur perdió muy pocas peleas. Y bueno, justo cuando peleó contra Jeremías, que era de Buenos Aires, parece, porque le cambiaron el rival, ¿cómo es? Me acuerdo, fuimos al Echagüe y entramos a los camarines, estaba sentado, y lo primero que nos dijo, dice, esta noche pierdo, dijo, ¿viste? Y bueno, y dice, vos sabés que toda esta semana, dice, no sé, por suerte le cambiaron el boxeo, tenía 87, hasta 90 kilos, Claro. y tenía que bajar, no sé, tenía que bajar 10 kilos, una locura, lo hacían correr no sé cuántos kilómetros en la costanera de Santa Fe, y vestido para que transpire, ¿viste? Y le daban, me acuerdo que el bifecito, dice, una y la lechuguita, dice, no sé cuántos días. Y dice, Para que baje el y él, peso. vos sabés que en serio, dice, vos sabés que muevo la cabeza así y me mareo entero, dice. Claro, era Se demasiado. sentía débil. Débil, y perdió por punto contra Jeremías. Claro. Acá tengo, Julián, lo que vos decías, 30 peleas como amateur, de las cuales ganó 29 y empató Claro. una con Cambiaso, Cambiaso. con quien vamos a charlar Claro, en un sí, ratito, el 4 de octubre de 1980 en el Echagüe. Ajá. Esa es la trayectoria como Como amateur. amateur. Como amateur. Sí, realmente no perdió ni una pelea. No. Ni una pelea. Incluso por ahí yo escuché gente por ahí, viste, se iban a las peleas y claro, empezaba el round, el segundo round, viste, a veces los tumbaban el primero, el segundo, viste, y se Eran muy enojaban. cortitas. Dice, esto no vale ni la pena si venir. Era muy cortita ¿Sabes la pelea. que la abuela que seguro nos debe estar escuchando con Claudia, nos contaba que la primera pelea aquí en Valle María se realizó en el Galpón de Rome, y bueno, había una expectativa. No. Bueno. La primera pelea se hizo. No, una pelea. sí, de Perdón, Anis parece. Neme. Bueno, una de las peleas que se hizo acá en el Galpón de Rome, bueno, había una expectativa terrible, llegaron, se instalaron, y en el primer round lo noqueó. Sí, me parece Ceja era la Monzón me dijo, pero no sé si estará bien, digamos. contra O sea que fue más la expectativa y el apronte. Sí, por eso te digo, hay gente que se enojaba, viste, si no Que lo que duró la pelea. porque yo tumba enseguida. Toda la expectativa que se generaba y duraron Para que en el segunditos. la Claro, pelea. pero tampoco va a esperar, viste, que... No va a especular Sí, con el espectáculo. Sí. Que quizá hoy se manejen esas cosas. Sí. En esa Claro, época sí, era no, deporte puro. Era deporte puro. Era deporte puro. No había especulación alguna. Era sí o sí. Sí, eso. Acá en Valle María, en el galpón de Almiro Rome, sí. en lo de Anis Neme. Anis Neme, la primera, contra Almada de Paraná, un boxeador que le ganó en el segundo round, me parece. Y después en el refugio de Kemmer. Y en el patio de Laicam. de Sí, Rubén Laicam, ahí peleó también contra Ramón Dip. Ajá. Así Y O sea, que- se improvisaba el ring Sí, sí. donde, claro. donde se pudiese. Sí.
Sí, sí, se armaban las tribunas y se improvisaba el ring y ahí peleaba. Sí, yo de esa época me acuerdo de alguna pelea en lo de Rubén Laikam, que también se llenaba de gente, se llenaba de gente. Pero bueno, así era. Pero yo lo del refugio no sabía ya que se habían hecho. Creo que una o dos peleas. Que peleó Gil también, el Néstor era boxeador también. Sí, el otro día lo recordábamos con Cachi, con el hermano, que bueno, también se generaba todo eso, que bueno, como siempre cuando alguien trasciende, los chicos más chicos también quieren claro. Un poco seguirle los pasos y... Claro, y eso hablábamos el otro día porque cada deporte tiene su momento, ¿no? Claro, y en el 80 era muy fuerte, no solo acá en la zona, sino en Argentina, porque hubo grandes boxeadores en esa etapa. Y eso contagiaba, ¿no? Imaginamos que por ahí imagino las casas con la bolsa ahí para los chicos estar practicando. Sí, muchos vos sé que así en las casas, en los gabinetes, se empezaban a entrenar. A entrenarse, ¿viste? Como las maestras habrán tenido que renegar en la escuela, ¿no? Con los chicos ahí. Los chicos que practicaban. Que practicaban boxeo. Pero, ¿viste? Ahí te das cuenta el que servía y el que no servía, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí de refugio, te digo, hay una anécdota linda, peleó contra César Romero, de Gualeguay. Y bueno, le tiraron la toalla en el tercer round, me parece, ¿viste? Y bueno, el Héctor vino ¿viste? No sé si vos conocés. Sí. Y bueno, ¿viste? Tenía un bar, y bueno, nos sentamos todos ahí, esas sillas plegadizas, esas de madera, pues hacía baile siempre. Y estábamos yo, Final Lugo, Cachi, qué sé yo, el Héctor llegó ahí, ¿viste? Y habían varios ahí. Y en eso, ¿viste? Bueno, llegó César Romero, el boxeador que, ¿viste? Había peleado, había peleado con él. Ajá, y vino, se quería sentarse, se sentó con nosotros. Pero no hay que agarrar una silla, esa silla, ¿viste? Esa silla siempre hay alguna que está... Se desarman. Sí. ¿Cómo podés creer que puso así? Se sentó, se desparramó de ser, ¿viste? Y pobre... ¿Será que había perdido? El refugio para los más jóvenes que... nosotros ya tenemos algunos años, todavía lo conocimos, era una pista de baile. Claro. Una pista de baile como se hacían los bailes de campo en esa época, de Kemmerer, de Eduardo Kemmerer, ahí les robo un segundito porque tenemos en línea a nuestro siguiente entrevistado. Vamos a tomar contacto con Jorge Guido Cambiaso desde la ciudad de Rosario. Estamos en contacto con él. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches para todos. Bueno, mirá, te cuento que recién nos acordábamos de vos porque estábamos haciendo un repaso por las peleas amateur que tuvo Héctor Pedro Ror, y justamente estábamos viendo el registro que registraba justamente 30 peleas en total. Y de las 30 ganó 29 y el empate lo tiene con vos, digamos, o sea, con vos no pudo ganar, fue esa única de las amateur que no ganó, así que justamente te estábamos trayendo a colación hace unos minutitos. Sí, esa creo que fue la primer pelea, porque amateur peleamos 2 veces con Héctor. Uh-huh. Y las 2 veces fueron peleas muy duras, pero yo creo que fueron favorables a mí. La diferencia era que él era local. Pero son cosas del deporte. Uh-huh. Queríamos preguntarte más que nada cómo lo recordabas a él como boxeador, o con qué características, o cómo lo definirías o lo definías en ese momento. No, Ror era un boxeador tremendo, de un físico privilegiado. Son de esas personas que nacen con esa fortaleza que, si no me equivoco, era de origen ruso, él, ¿no? Claro, sí, esta comunidad Caballe María es de origen alemanes, exacto. Sí, ruso-alemán creo que era. Sí, exacto. Sí. No, él era un privilegiado en el físico que tenía, en la potencia de su pegada. Era un hombre que realmente tiene unas condiciones impresionantes. Jorge, Darío Krapp lo saluda, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por este contacto. ¿Cómo te va? Bien, lo escuchaba atentamente en esta última frase que estaba comentándonos porque coincide con lo que comentaban la semana pasada 2 boxeadores que lo han enfrentado también, y tal vez yo no tengo el dato, pero por ahí puede haber peleado alguno de ellos con usted. El caso del paranaense Juan Carlos Portela y también del zurdo Fernández, santafesino, y que hablaban de esto justamente, que era muy natural en Héctor Pedro Ror, pero que era
para la época un físico privilegiado, algo que por ahí no es tan común, ¿no? Porque mayormente en el boxeo se inician de jóvenes y lo de él fue algo que surgió, como decíamos recién, en el servicio militar, entonces un poco coincide esto de no un privilegiado en ese sentido, porque ya fue algo muy natural para él. Sí, pero esas cosas son naturales de muchas personas. Sí. Ahí en Entre Ríos, por ejemplo, en Federal había un noqueador, no me acuerdo el nombre ahora. El Indio. Sí, Indio Suárez. Suárez creo, sí. Suárez, es verdad, también sí. era un hombre de un físico, de unas condiciones naturales terribles. Y quizá lo que no tenían eran la técnica, Claro. que es algo importante en el boxeo. Por ejemplo, vos nombraste a Fernández recién. Sí, Sí. sí. Fernández era un extraordinario boxeador, pero no tenía la pegada que tenía Ror. Claro, Era totalmente los polos opuestos. claro. Pero técnicamente era un gran boxeador Fernández. Bien. Y Ror, lo que le faltaba era la técnica, que le costaba pulirla. Claro, claro. Jorge, y en su caso, ¿por qué eligió esta zona o cómo se dio, digamos, la posibilidad de estar en Entre Ríos peleando, por ejemplo, en esa época, teniendo en cuenta que, bueno, Rosario seguramente también tenía muchos exponentes, pero cómo se dio su llegada a esta zona? No, yo, mira, tenía un entrenador, don Humberto Natales Ajá. y Lito Muñiz. Y eran entrenadores que eran muy conocidos en la Argentina y viajaban por todo el país. Claro, Entonces, yo peleaba por toda la República Argentina, me recorría todas las provincias. Siendo amateur hice muchas peleas yo. claro, Y en ese momento surgió lo de Paraná, porque ahí en Paraná estaba Ror, había otros boxeadores de Claro. otras categorías, y se dio la posibilidad que peleábamos en ese club ahí Echagüe. en el Echagüe. Ujú. Era fabuloso, era fabuloso. Sí, nosotros el otro día, en el primer programa que homenajeamos a Héctor Pedro, teniendo en cuenta que se cumplían 25 años de su fallecimiento, charlaba con nosotros, que no sé si lo recuerda, pero bueno, eran transmisiones de LT14, la M1260 de Paraná, el comentarista de aquella época, Fernando País, y contaba las anécdotas de lo que era el Atlético Echagüe Club en cuanto al público, ¿no? Que muchas veces colmaban el estadio con 4 o 5 mil personas, algo que prácticamente no se repitió en ese estadio, ¿no? Y seguramente coincide un poco con lo que usted puede haber vivido en aquella época. Sí, por supuesto. Lo que pasa que hay que tener un poquito de memoria. Sí, Ror en aquellos años convocaba a mucha gente por lo que era él. claro. Ror para mí era como un Tyson. Ajá. Era una figura descomunal, por su físico, por su presencia, y convocaba mucha gente. Claro. Y para Paraná era muy importante tener una persona como Ror ahí. Claro, Y bueno, son cosas que se dan en el boxeo. seguro. Cada tanto aparece Tiene una persona mucho que ver, Jorge, con el carisma, decíamos nosotros, ¿no? Que en esa época muchos boxeadores tenían ese carisma tan importante y por eso un poco el contacto con la gente, tal vez, como decíamos, su humildad a la hora de estar con el público también hacía que por ahí sea mucho más la efervescencia de esa época, ¿no? Además de que el boxeo se vivía de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Antes era más, se acercaba más uno a toda la gente. Hoy en día, lamentablemente, lo que ha ocasionado todo un revés para nuestro país fue la entrada y el tráfico de la droga. Claro. Eso ha dejado a muchos pibes que se inician en el boxeo, lo dejó mal. Bien. Y hoy en día en los gimnasios, por lo que yo veo, prácticamente no se dedican. Es más fácil ir a vender un gramo de droga que estar preparado para una pelea. Qué bárbaro, ¿no? Qué dato que nos deja. Sí. Yo le quería preguntar también, y tal vez esto hasta en forma personal, como lo vivió usted en su etapa de boxeador, en cuanto a, el otro día charlábamos también esto, ¿no? Que cuando hubo grandes boxeadores, en el caso de lo que ustedes vivieron también, qué importante era también la compañía que podían tener, ¿no? Porque es clave a veces, esto decíamos también con el zurdo Fernández, en las buenas está toda la gente, ¿no? Está seguramente los representantes, están los técnicos, la gente, pero a veces cuando empiezan a caer las derrotas, la gente se aleja y ahí lamentablemente a veces lo dejan muy solo al boxeador. No sé si le pasó algo similar o si coincide un poco con algunos boxeadores de aquella época.
Sí, yo tengo muchos amigos. Sí. La vida me ha dado, por suerte, esa oportunidad de ganarme los amigos. Y es difícil a veces. Sí, Lo que pasa es que el deportista es el que tiene que poner los límites. claro. Y uno tiene que ser fuerte mentalmente y estar preparado para esto. Porque muchas veces pasa que la fama te lleva por caminos diferentes. Claro. Y hay que saber controlarse. Y rodearse, ¿no? Por supuesto. Claro. Yo tenía muchos amigos, me seguían muchos amigos. Recuerdo ahí en el Echagüe que iba mucha gente de acá a Rosario a ver mis peleas. Ah, mirá vos. Y era una cosa muy linda. Pero yo siempre prioricé mi carrera, mis entrenamientos, que eran fundamentales. Si uno quiere llegar, son cosas que tiene que cumplir. Claro. No sé si le pasaba también a usted, Jorge, por ahí el hecho de como era de otra ciudad y tal vez muchas veces después de las peleas viajaba rápidamente, pero charlábamos y nos llamaba la atención con Portela y con el zurdo Fernández, que nos contaban que se creaba hasta una amistad después con el rival entre comillas, ¿no? Rival deportivo. Y yo le preguntaba cómo era eso, porque digo, pelear a round, golpearse de la manera que tenía que golpearse y después terminar siendo amigos, ¿no? No sé si le pasó con algunos boxeadores o por lo menos con Héctor Pedro, tal vez, bueno, por eso decía yo lo de usted, al ser de otra ciudad, tal vez no tenía tanto contacto, pero esto era común en esa época. Mirá, yo tengo una experiencia con los boxeadores antes y después de la pelea. Sí, Siempre hemos tenido buena predisposición en saludarnos, en estar juntos, y la pelea es un deporte. sí. Es el arte de pegar y no dejarse pegar. Ujú. Y no hay que tomarlo tan a la tremenda porque nos estamos golpeando. Todos piensan, viste, que es malo el boxeo, Sí. pero no es así. Hay que tomarlo como un deporte. Y yo lo tomé de esa forma. Y muchas veces, antes o después de la pelea, con los que peleaban conmigo, salíamos a comer juntos. Y no el caso de Ror, porque Ror era diferente en ese sentido. Tenía su gente y se iban aparte. Pero en alguna oportunidad he comido con ellos. Me han invitado y he ido sin problema. Claro. Jorge, ¿qué recuerda, si es que se le viene a la memoria en este momento, de la primer? Porque yo decía, estamos en otra etapa, estamos hablando a muchas veces más de 30 años de aquellas peleas. Y hoy por hoy es mucho más fácil porque uno tiene los medios como para conocer los rivales, porque bueno, tiene internet y rápidamente puede tener los datos. Pero en aquella época, más allá de lo que por ahí le podía brindar su entrenador, que puede haber visto algún rival, no era fácil conocer cuál era la forma de pelear de un rival. Digo, ¿qué recuerda de su primer pelea con Héctor Pedro Ror? ¿Se utilizaba como los primeros rounds para estudiar un poco? ¿Se vio sorprendido usted o pudo sorprenderlo a Héctor Pedro Ror? ¿Qué recuerda de aquella primera pelea? Mirá, yo lo que recuerdo, a lo mejor me puedo equivocar. Sí, En aquellos años yo peleaba los campeonatos argentinos. claro. Yo venía de clasificar para las Olimpiadas de Moscú. Ah, mira vos. Yo había peleado todos los campeonatos argentinos, fui campeón argentino novicio, campeón argentino veterano, ganaba todos los títulos provinciales y lamentablemente no se dio lo de Moscú por el boicot que le hizo Estados Unidos a Rusia Claro. y quedamos todos los deportistas fuera. Pero la política siempre hace desastres, Sí, a veces duele. claro. Y cuando me tocó enfrentar a Ror, nosotros veníamos sabiendo que había un boxeador ahí en Paraná que andaba muy bien, que era de la categoría mía, y había que enfrentarlo, no había que dar tanta vuelta. Uno si se sube arriba al ring sabe las consecuencias, Sí, y para mí era un deporte, así que buscamos la forma y la pelea se dio. claro. El otro día el periodista Fernando Pay nos decía, hablando de un poco de las características que coinciden con lo que usted decía, tal vez técnicamente no era el más dotado, Héctor Pedro sí, por ahí tenía un golpe certero y muy fuerte, no pesado tal vez para los rivales. ¿Y qué características tenía Jorge Cambiaso, justamente si usted tiene que analizarse en lo personal? Bueno, si vos me ves actualmente, te paso a contar algo. Sí. Yo en la actualidad
soy custodia de un plantel de fútbol de Rosario Central. Nos vamos a ver entonces dentro de poquito, en Sí, Paraná. en Paraná. Sí. Entonces lo he cruzado, Y todo el mundo me ve y todo el mundo me compara con lo que era Monzón, por el parecido que yo tengo. Y ese era el estilo que yo siempre trataba de usar, el que tenía Monzón. Sí, es más, tiene un corte de pelo parecido ahora que recuerdo, ¿puede ser? Sí, ¿Qué sí. altura tiene? ¿Cerca de 1,90 m? Yo tengo 1,92. Sí, ahora lo ubico. Sí. No caía en el momento, pero sí lo hemos visto acompañando al plantel. Sí, me vas a ver, siempre estoy en la televisión. Me dicen, todos me dicen que robo cámara. Pero es mi trabajo. Y sí, lógico. Volviendo, Jorge, a esta pregunta que te hacía Darío, y para contarle por ahí a quien no lo vio a Monzón, porque también tenemos muchos oyentes por ahí jóvenes que decirles boxeo es como hablarles en chino. ¿Cuáles eran las características principales suyas? Bueno, Monzón era un tipo que mantenía la distancia, peleaba muy bien de lejos, era un hombre que contragolpeaba yendo para atrás y pegaba muy fuerte. Y era una ventaja, siendo alto, pelear de lejos, mantener la distancia, para los boxeadores es una ventaja terrible. Bueno, no sé. Eso era lo que me pasaba a mí cuando yo peleaba con Ror, porque Ror era más bajo que yo. Y yo siempre era de caminar alrededor del ring y mantener la distancia. Tenía esa ventaja. Y las peleas se hacían duras. Me acuerdo que eran duras las peleas con Ror. Pero cada uno con su estilo. Qué bien, qué bárbaro, ¿no? Recién nos contaba, justamente acá estamos viendo nosotros porque rápidamente se me vino a la mente que lo he visto, y buscábamos en la página de Rosario Central alguna foto suya, y realmente el parecido a Monzón es así, es real, siempre lo vemos en la cancha cuando aparece con el plantel, así que ¿qué diferencia física en cuanto a altura tenía con Héctor Pedro aproximadamente? Creo que yo le llevaba 10 centímetros. Ror creo que era de un 80, 82, me creo. Claro. Y ahí, bueno, en ese caso la ventaja suya por ahí era el alcance. En realidad podía manejar la pelea un poco con mayor distancia. Lo que me contaban por ahí, no sé si es tan real esto, es que Héctor Pedro Ror en realidad buscaba por ahí estar más en el cuerpo a cuerpo, más de cerca. No sé si esto es tan así. No, Ror trataba de acercarse siempre y él tiraba las manos fuertes al cuerpo. Y tal es así que yo he perdido con él 2 peleas por una mano que me pegó en el hígado. Las 2 veces me pasó, en un mes peleamos 2 veces y las 2 veces me pasó lo mismo. La primera fue que en un cruce de derecha, él me lastima, me corta la ceja, tuve un tajo de 7 centímetros, para 7 puntos más o menos. Y la sangre no me dejaba ver. Y yo recibo un golpe en el hígado que no lo veo, que fue una pelea por el título argentino. Y después volvimos a pelear al mes en Santa Fe y me pasa lo mismo. De entrada me como una mano, como se dice en el boxeo, y bueno, son cosas que pasan. Acá estaba viendo pero justamente... nunca me había ganado así de esa forma, Ror. Una cosa extraña fue. Estaba viendo justamente esto que vos decías, Jorge, el tema de la fecha, sí, fue fines de septiembre y principios de noviembre, muy poquito más de un mes de diferencia entre una pelea y la otra. Sí, una cosa, yo no quería ver, no acepté esa pelea, pero por una locura que me agarró en ese momento, que quería pelear y yo sabía que le ganaba, a pesar de que él tenía sus condiciones, pero las cosas no salían. Hubo algunos problemas que solo yo lo sé. Claro. Le quería consultar por su carrera, justamente, ¿en qué momento se retiró? ¿En qué año, Jorge? Eso fue la parte más triste. Te voy a decir por qué. Sí. ¿Vos te acordás que Monzón estaba preso por lo que había pasado con su mujer? Sí. Yo había arreglado con Monzón que él estaba entrenando en un club de Santa Fe en UPCN. Sí. Y él iba a ser mi entrenador. Eso fue en el año 95. Sí. Justo viene en esa semana que él tuvo un accidente y se mata. Claro. Yo ese día dejé de pelear.
Mirá mirá vos. qué bárbaro. Tremendo fue la noticia para usted, obviamente. Sí, no podía creer. Es más, yo después fui al velorio. Y me tuve que ir del velorio. Porque la gente me confundía como que era yo un hermano de Monzón, un hijo de Monzón. Y me tuve que ir, no pude Qué llegar al fuerte. velorio. Qué bárbaro, qué tremendo fue la cantidad de gente, ¿no? Hablando de ídolos, ¿no? Como lo despidió realmente Santa Fe. Sí, yo siempre lo recuerdo. Pues. He viajado muchas veces a Santa Fe, porque yo aparte de mi trabajo soy custodia de artistas. Ah, Y he ido muchas veces a Santa Fe y me encuentro con amigos boxeadores en Santa Fe, con algunos que han sido sparring de Monzón. Y muchas veces nos sentamos a charlar ahí en un café, en un hotel, y siempre lo recordamos. claro. Bueno, hablando por ahí en esta parte final de malas noticias, ¿en qué momento se entera lo de Héctor Pedro Ror, lamentablemente? No, yo cuando murió Monzón, yo estaba en un momento que no sabía qué hacer ya de mi vida, porque tenía mi trabajo, por supuesto, Claro. y quería seguir mi carrera y no tenía consuelo. Entonces decidí con mi esposa, nos fuimos a Tierra del Fuego. Me tuve que ir allá 4 años a trabajar allá, porque quería salir de este ambiente. Porque me sentía mal, al dejar de pelear es difícil a veces para uno. Claro. Era mi vida subir arriba un ring. ¿Qué edad tenía Jorge? 37. Claro. Y ya tenía que dejar, porque ya 37 años, yo empecé a los 16 a pelear. Claro, eran muchos años. Pasaron muchos años, muy duras. Tuve lesiones importantes en mis manos y me costó mucho. Seguro. Jorge, y hoy algo nos anticipó de lo que tiene que ver con este presente de los boxeadores, y ustedes viven en una ciudad muy difícil en cuanto a seguridad. Seguramente hoy nos comentaba también el efecto de la droga, ¿no? Cómo ha perjudicado a los deportistas, no solo en el boxeo, pero seguramente esto se da y crece. ¿Por qué cree prácticamente que está pasando eso y que Argentina hoy no tiene la calidad y la cantidad de boxeadores como puede haber sido en la década del 80 o antes, obviamente, también? Mirá, cada uno tiene sus ideas, sus conceptos. Yo creo que acá en la Argentina, desde que volvió la democracia, se arruinó el país. Porque se permitieron muchas cosas, mucha corrupción. La entrada de la droga fue lo que rebalsó el vaso. Sí. Hoy en día, tengo entendido, leo los diarios, se está combatiendo mucho. Yo soy un retirado de una fuerza de seguridad. Yo estuve en prefectura 35 años. Claro. Y conozco bien el tema de la lucha contra la droga en todo el norte argentino. Ujú. Siempre me mantengo informado, sigo todos los pasos. Y lo que vos me decís sobre el boxeo, los pibes no quieren entrenar, no quieren ir al gimnasio. Claro. No tienen laburo, se hacen vagos. Y es difícil así. Y piensan que con un poco de droga a lo mejor los que van al gimnasio se sienten un poco más fuertes. Y no es la verdad, porque eso se arruina. Seguro. No es así. Seguro. Y es complicado hoy el presente, ¿no? También en cuanto a la seguridad allí en Rosario, justamente. Sí, Rosario es una ciudad muy grande, difícil, pero ¿qué va a ser? Hay que vivir, hay que tratar de salir adelante. Seguro. ¿Cómo se dio, Jorge, su llegada al Club Rosario Central y en esta tarea que está teniendo hoy por hoy? No, yo me crié en Central. Yo te aclaro que yo no soy de Rosario. Ah, bien. Yo nací en Puerto Iguazú, Misiones. Puerto Iguazú. Y de chiquito vine a Rosario. Y toda mi vida la pasé en ese club, en Rosario Central. Ahí yo fui guardavida, fui custodia del club, hice seguridad. Y me tocó, esta es la tercera vez que soy custodia de los planteles de fútbol de primera. Ya me ha tocado otros años ser custodia. ¿Siempre en Central? Sí, el club de mis amores. De ahí no salgo. Su casa, digamos.
Y es un club así, muy muy pasional. Sí. Pero me llamó la atención, por eso me quedé rápidamente googleándolo, porque las veces que Central ha venido a Paraná y me ha tocado estar, y también alguna vez que me tocó ir a transmitir Sí. a Arroyito, el comentario con los colegas de Paraná era esto: qué parecido este hombre a Monzón, ¿no? Y la verdad que no... Sí, no- tengo muchos amigos, incluso en el mismo club ahí en Patronato, tengo gente muy amiga. Bien. Me gustaría que nos encontremos ahí. Sí, si vas. seguro. Es que voy a ir, lo voy a buscar y lo vamos a saludar, porque la verdad que lo he visto, pero no en el momento no caía que podía ser usted, pero sí, lo hemos visto varias veces en la cancha. Por eso cuento la anécdota de que es realmente el comentario entre nosotros los colegas del parecido realmente, y uno Sí. busca fotos y es así, ¿no? Así que seguramente lo voy a buscar el próximo 1 de abril. Falta muy poquito. Falta muy poquito, 3:30 de la tarde, Patronato de Rosario Central, así que nos vamos a encontrar ahí en Sí. el Grela. Un día antes cumplo 60 años. Mirá vos. Va Bien. a estar de festejo entonces. Sí. Bueno, la verdad que, Jorge, queríamos tener la posibilidad de charlar con ustedes. Sabíamos de sus características, de un boxeador muy respetado en ese momento. La gente que estuvo cerca de Héctor Pedro Rohr siempre lo ha nombrado, los mismos periodistas. Y para nosotros que estamos tratando de recordar, como decíamos el otro día, y el zurdo Fernández por ahí de alguna manera se sentía contento, porque nos decía, es revivir un poco el pasado, y muchas veces esto no ocurre. Nosotros creemos que es importante no olvidar el pasado, y bueno, agradecerle en ese sentido que haya aceptado charlar con nosotros, que nos haya traído tantos recuerdos. La gente seguramente lo tiene muy presente en ese sentido, ¿no? Aquí en Valle María. Y bueno, agradecerle una vez más por estas palabras que ha tenido con nosotros. No, mira, para mí es una alegría inmensa haber hablado con ustedes. Y tengo para contarte tantas cosas que vienen a la memoria ahora. Pero no dan los tiempos, pero si hay otra oportunidad y quiere hacer otra nota, no hay problema. Yo Seguro que sí. Estoy a disposición. Lo mismo que si anda por acá, Jorge, por Valle María, lo esperamos con gusto por FM Eclipse. Sí, no hay problema. Tenemos un lindo balneario aquí en la ciudad, así que... Comer un asadito. Un asadito. Pero bueno, el 1 de abril lo voy a encontrar, por lo menos personalmente, y por ahí llevamos el grabador siempre, así Bueno, que me alguna gustaría notita- si nos conocemos y coordinamos para alguna otra nota. Seguro, seguro. No tengo problema en ese sentido. Y Bien. te digo algo. Sí, Vos que recién me preguntabas de la diferencia del boxeo de antes con el de ahora. Yo cuando peleé para las Olimpiadas de Moscú, la delegación de Santa Fe se concentró en Buenos Aires, en el Sedena, que hoy es el CENAR, Ujú. donde se practicaban todos los deportistas olímpicos, concentraban todo ahí. Ujú. En Ezeiza. Y nosotros concentramos ahí con todos los boxeadores que había del país. Había 500 boxeadores. Y eso por ahí nadie lo recuerda. mirá vos. Y todos competíamos en el Luna Park, que Así fueron momentos inolvidables. Y la federación, pero se usó mayormente el Luna Park para todas las peleas. Qué bien, qué lindos datos nos está dejando. Sí. Qué Sí. linda la Si vos lo champita que buscás. tiene Jorge Cambiaso, la estamos viendo. Por ahí conseguimos alguna para el sorteo para los oyentes apasionados. oyentes apasionados. Vamos a ver si contactamos a algún dirigente ahí ese domingo. Bueno, la verdad que ha sido un gusto charlar con usted. Vamos a seguir esta charla seguramente. Y bueno, nos vamos a encontrar el próximo 1 de abril. Así que muchísimas gracias por este contacto y por la cantidad de anécdotas que nos ha contado sobre la vida de Héctor Pedro Rohr. Bueno, me alegro por todos ustedes, por ahí, por Valle María, y ojalá que tenga los mejores augurios. Y saludo para todos los boxeadores, porque yo tengo muchos boxeadores y por ahí hay algunos que no los encuentro. Muchísimas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, bien, la Linda palabra, nota. qué interesante. La verdad que Sí, me sí. sorprendió con ese dato. Perdón, Mario, que tuve que hacer un mangazo ahí en el final, pero por ahí los oyentes se ven beneficiados. Lo vamos lo a tomo tan mandar. así, El pero lo voy a- 1 de abril lo vamos a mandar con cámara, con grabador en mano. Vamos a buscarlo, pero la verdad que es un dato interesante. Sinceramente no lo tenía, porque uno vio las fotos de su Facebook y no está con en ese momento creo que está rapado, Claro, porque no, trabajaba. sí, sí. La foto que tiene es justamente lo que él De la decía prefectura. en prefectura. Ujú. Y bueno, ahora el corte de pelo es otro. Y Sí. la verdad que es impresionante. Nosotros siempre lo decíamos.
y la altura, más de 10 centímetros, es un dato no menor. Muchísimo. Que Héctor Pedro igualmente podía, ¿no? Contra 1,92 m. Sí, hombre, la verdad que terrible. Era flaquito. Era. Claro, Terrible. pero la altura a veces en el Sí. boxeo es una ventaja importante y sin embargo Sí. Héctor Pedro le ha ganado o ha empatado en esa pelea, Sí. así que Sí. habla un poco también. Le ganó en 2 y empató en 1. Sí. Bien. ¿Mm? Así que Bien, interesante bien, el bien, dato. bien. Mientras hacemos el contacto con el siguiente entrevistado, agradecemos a las firmas que nos acompañan: Prisma Digital, banda ancha, servicio personalizado en Valle María y zona, trayectoria y calidad en Internet. Frencar, frenos en general, tren delantero, alineación y balanceo en Avenida Las Colonias 2 a 300 metros del cementerio. Municipalidad de Valle María, apoyando al deporte local. Bien, vamos a tomar contacto con nuestro próximo entrevistado, presentado por el Garage Motos, toda la variedad en repuestos y accesorios, mecánica en general, en Córdoba 266, Valle María. Vamos a saludar a quien tenemos en línea, José Germán. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. No sé si estabas escuchando Apasionados. Sí, estuve escuchando. Bueno, José, queríamos preguntarte justamente que nos comentes, vos sos uno de los autores del libro La Memoria de mi Pueblo, aquí lo tenemos, y en una parte de este libro te dedicas un poco a la historia del deporte en general de Valle María y específicamente de Héctor Pedro Ror. Exacto. Contanos un poquito, bueno, cómo surge esto de escribir sobre Héctor. Bueno, porque nos interesaba el boxeo, uno siempre en esa época estábamos dispuestos a escuchar, a verlos, siempre con el boxeo. Bueno, Héctor Pedro Ror, el dinamitero de Valle María. José... Héctor Ror nació en Valle María el 24 de septiembre de 1968. Se crió en una familia trabajadora y sencilla, compuesta por 9 hermanos. Trabajaba en la obra de ladrillos y en la construcción de pozos de agua. A los 21 años, después de hacer el servicio militar, comenzó su carrera boxística. En mayo de 1984 ganó el título argentino y el 7 de junio de 1985 obtuvo el título sudamericano en Brasil. El desencadenante de que Ror se dedicara al boxeo fue una disputa con un vecino de la aldea. José, ¿le puedo pedir que baje un poquito la radio que la tiene ahí de fondo? Bájela un poquito porque se nos está acoplando, si puede ser. Ahí está. Ahí está. Sí. Sobre esto último que usted mencionaba. Hola. Sí, ¿ahora nos escucha? Sí, ahora sí. Bueno, él se escucha perfecto ahora, está buenísimo. Quería preguntarle por esto último que usted mencionaba, el hecho de que el inicio fue una pelea callejera. Claro, trabajaba en una obra de ladrillo y en la construcción de pozos de agua. A los 21 años después de hacer el servicio militar comenzó su carrera boxística. En mayo de 1984 ganó el título argentino y el 7 de junio de 1985 obtuvo el título sudamericano en Brasil. El desencadenante de Ror se destaca al boxeo por una disputa que tuvo con un vecino en la aldea. Debutó el 4 de agosto de ese año en el galpón de Anís Neme. Con mucha expectativa, los organizadores esperaban 200 personas para cubrir los gastos y pagaron entrada 500 personas. En el galpón ya no cabían más. Ror ganó esa pelea por nocaut en el tercer round, enfrentando a Almada. La segunda pelea se hizo en el galpón de Almiro Rome. Al mes siguiente, con Alberto Monzón de Paraná. Esta vez ganó por nocaut en el segundo asalto. Para no perder ritmo, se trataba de hacer una pelea por mes, pero hacía difícil conseguir rivales en una categoría, por lo que para la pelea siguiente se arregló con un boxeador de Santa Fe, después con uno de Gualeguay, Cejas y Velázquez. Fueron los que siguieron
Siguieron la lista de victorias por nocaut. El bautismo de fuego le llegó pronto. Su quinta pelea fue en un mini estadio armado a pulmón, en un patio de 33 metros por 19 metros. Ahí fueron a parar las tribunas laterales del Club Recreativo de Paraná, las tribunas tubulares del campo de jineteada de Diamante, los medios radiales RT14 de Paraná y RT9 de Santa Fe, y las visitas ilustres de Amílcar Bruja y Carlos del Valle Herrera, invitados para la ocasión. Esa noche el dinamitero se enfrentaba con Rubén Dip de San Justo, a quien le ganó por puntos en un combate tremendo que enloqueció al público. Esa noche se reunieron 3.000 personas. Rohr fue un fenómeno de la época. Claro, bien. No tenía condiciones ortodoxas para el boxeo, jugaba todo su poderío en su mano. Su fuerte era estar siempre tocando y pegando con la derecha. Tenía una fuerte pegada y resistencia al castigo, dos elementos básicos para todo hombre que entre al pugilismo argentino. Le faltaba a alguien que lo pudiera. Buscaron en Santa Fe un entrenador con más experiencia. Al poco tiempo, a pedido de Emilio Elguero, Rohr se mudó a la otra orilla para entrenar con él todos los días. Años después, Elguero diría: fue el boxeador más obediente que tuve. En São Paulo, Brasil, obtuvo el título sudamericano de amateurs en la categoría pesado liviano, crucero, venciendo a un venezolano por nocaut en el primer round. En el viaje a Brasil obtuvo también el reconocimiento al mejor comportamiento de la delegación argentina. Su carrera amateur estaba llegando al límite. Hasta ese momento tenía 26 peleas ganadas por la vía rápida, 3 por puntos y solo un empate con Jorge Cambiaso, que en ese momento estaba seleccionado para la Olimpiada de Moscú. Sí. La pelea con Cambiaso fue el primer evento multitudinario que se realizó en el nuevo estadio de Chagüe, que todavía no estaba terminado del todo. Los dirigentes tenían miedo de que si vinieran abajo una pared, porque la gente se colgaba de la abertura, porque no tenía aún las ventanas. Así había 4.000 personas y muchos se quedaron afuera. Lo cierto es que la figura de Héctor Rohr significó un fenómeno para el boxeo de la provincia, y Valle María se conoció a través de él. Aún hoy en Paraná, cuando se menciona a Valle María, surge la pregunta por el boxeador que la hizo famosa. Un periodista deportivo de Paraná, Lorenzo Rica, dijo: queda el recuerdo de un tipo inocente y de un tipo que llevó a su entonces aldea Valle María, hoy Villa Valle María, a los primeros planos del contexto boxístico del Río de la Plata. Era verdaderamente un ídolo para todos. Fue un ídolo más allá de la falta de ortodoxia boxística. Era un poco la expresión del matrero: no importa quién viene, sino que sigan saliendo. Conozco a la mamá de Héctor Pedro, la Beis Faride, a quien recuerdo con mucho cariño. También tuvimos el honor y la dicha de que Héctor Pedro naciera aquí en casa con mi mamá Marciana, la casa que existe hoy frente al municipio. Hasta aquí todo. Qué bárbaro, bueno, estamos escuchando a José Germán, nos leía recién un poco la memoria de lo que es el libro La memoria de mi pueblo, justamente, contándonos el resumen un poco de lo que escribió en su momento. Yo le quería preguntar, José, más allá de esta lectura, y la verdad que nos sintetizó toda la historia de
de Héctor Pedro Horror. ¿Qué recuerda, qué anécdotas tiene de cuando empezó a recabar información, seguramente aquí en el pueblo? ¿Con quiénes se contactó usted para poder escribir esto, que como decíamos, resume la vida como boxeador de Héctor Pedro Horror? Bueno, se buscaron informaciones. Yo conocí mucho a su mamá. Claro. Y ella vive todavía hoy. Sí. Y sí, vive. Entonces yo, la vez Faride, me contaba todas las anécdotas, las cosas que pasaban, lo que había. Era realmente extraordinario para todo eso. Claro. Y eso fue lo que me ayudó a que pensara en ese momento en eso, porque era una persona muy muy querida en el pueblo. Todos lo adoraban por la forma de su ser, por ser el boxeador, el dinamitero. O sea, imagínese, cada trompada era una volteada. Sí. ¿Usted, José, lo acompañó en alguna de las peleas? ¿Pudo verlo? Y en la de los... Yo era un gurí todavía. Bueno, porque hace muchos años que falleció. Sí. Pero era no tan gurí, pero sí, hemos ido a ayudar a armarlo en lo de Anís Neme. Estábamos ahí presentes mirando cómo se armaba todo. Claro. En lo de Rommel también estábamos ahí viendo cómo se armaba todo eso. Sí. Así que, qué sé yo, una persona muy querida. Y aparte la vez Farid, la mamá de él, fue muy 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 amiga de mi mamá. Claro. Se querían muchísimo, se visitaban. Y bueno, todas esas cosas hace de que uno esté con ellos, esté pensando en ellos y conviviendo, porque hemos convivido acá en la casa de mamá. Esto nació acá. Claro. Coincide, José, todo lo que nos está contando con lo que dijeron sus rivales, ¿no? Hace un ratito usted seguramente lo escuchó a Jorge Cambiaso, este rosarino que lo enfrentó, y que hablan del carisma de Héctor Pedro Horror, ¿no? Que un poco coincide y se puede uno descubrir el porqué de tanta gente que lo seguía, no solo de Valle María, sino de la región. De toda la región, sí. Era el carisma que él tenía también, ¿no? Sí, por supuesto, eso era lo que valía. Él pudo dar todo y dio todo por Valle María, Sí. Todo lo dio, todo. Tal cual. O sea, es una cosa que no se imaginan lo que fue eso. Y él vivió y sigue viviendo en el recuerdo de todas las aldeas, de la aldea acá de Valle María, y digamos de las aldeas, porque Sí. todas las aldeas lo recuerdan, todos lo siguen queriendo, así que Qué lindo, hasta hoy día. Seguro, sigue en la memoria de la gente, ¿no? Sí, sigue como si lo tuvieras presente ahí, viendo todo lo que hacía, porque era divertirse. Sí. Cargaban de las paredes, ay, mamita, lloré. Bueno, lamentablemente por ahí se nos ha ido mucho el tiempo, pero quería preguntarle por alguna anécdota que recuerde, no directamente por ahí de alguna pelea, pero alguna anécdota que tenga de la vida diaria, tal vez con Héctor Pedro Horror, que marque un poco también cómo era él, que recuerda. Bueno, pero él era una persona buenísima, pero no lo busquen porque se lo daba. Era buenísimo. A mí nunca me tocó porque éramos muy compañeros por la vez Farid de la madre, ¿entendés? Entonces todo eso es lo que vale. A mí nunca me hizo nada porque pero no había que hacerlo enojar. Ni él, por más que se enojara, pero conmigo no me tocaba. Claro, pero no había que hacerlo enojar, digo. No, de ninguna manera. No, pero conmigo no se enojaba nunca. Ah, sí, había mucho respeto por esto que comentaba. Sí, mucho respeto, mucho. José, te agradecemos un montonazo por esta comunicación y por el recuerdo de Héctor Pedro Horror que nos has traído. Bueno, muchas gracias, muy amable. Te mandamos un abrazo. Igualmente. Bueno, tenemos algunos mensajes. Bueno, para Claudia, para la abuela que nos están escuchando, Manfredi también nos estaba mandando un mensajito. Mi hermano desde Santa Fe nos está escuchando, se escucha muy bien, nos dice desde allá. Acá me escribe también Cachirror, que sí, la semana pasada nos estuvo acompañando. Me dice:
Hola Eli, de 10 el programa. Bueno, saludos a Cambiazo, que bueno, lo leímos un poquito tarde el mensaje. Héctor tenía un caballo que lo quería mucho y le puso el nombre de Cambiazo. Era un caballo negro. Preguntale a Cacho que está ahí, él sabe, dice. Sí, era cierto, sí. Enseguida Vos, compró un caballo y le puso el nombre de Cambiazo. Yo quise darle, o sea, pero como lo tenía para que se entere. Se lo vamos a hacer llegar, ahí le vamos a comentar. Mirá vos el dato, Un caballo negro, sí. Habla del respeto que le tenía, seguramente, y el cariño que le tenía. Mirá Claro. vos, qué buen dato ese. Bueno, la verdad que hermoso el programa de hoy, nuevamente ha colmado nuestras expectativas. Por supuesto que nos van a quedar más voces para el próximo programa, seguro que sí. Hay gente que nos estaba consultando, los vamos a estar compartiendo a estos últimos programas. Sí, eso sería muy bueno. El de la semana pasada, y el próximo, por supuesto que también los vamos a estar compartiendo en breve en las distintas redes sociales. Y estamos evaluando acá con la producción la posibilidad de pasar nuevamente todas estas, porque por ahí hay gente que me dice, mirá, yo llegué tarde, estaba trabajando, me olvidé, ahí tirón de orejas, entonces lo quiero escuchar de nuevo, así que bueno, está esa posibilidad, la estamos evaluando bien cuándo hacerlo. Bien, la verdad que bueno, interesante todo lo que hemos podido ya descubrir y mucha información que no teníamos, y sorpresas, ¿no?, que nos llevamos cada martes con anécdotas que nos estuvieron contando de Héctor Pedro Roll. La verdad que sí. Después tenemos para escribir un librito. Sí. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Cacho, también por visitarnos y por quedarte acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y bueno, será otro momento. Vamos a ver. Nos vamos entonces nosotros hasta el próximo martes. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Por supuesto, cubriendo todo lo que se viene el fin de semana. Esperemos que el clima aporte su cuota para que se pueda desarrollar todo con normalidad, así que bueno, hasta el próximo fin de semana. Bien, lo mismo, saludar a toda la gente que estuvo prendida también a la radio, gente de Libertador, de paso saludar a Liria y a Hugo que estuvieron también, gente que acompañó a la carrera de Héctor Pedro Roll, y bueno, a todos los oyentes por supuesto, con toda la información que vamos a tener seguramente el próximo martes desde la hora 20. Nos despedimos entonces, hasta el martes, chau. Presentaron Apasionados. Prisma Digital, Frencar, Municipalidad de Valle María, Barranco Food y Beer, El Garage Motos, Abril Distribuciones, Tómbola Villaguay. Escuchar música no es suficiente. Tienes que ser capaz de sentirla. Yo te voy a recordar que la que busca un Superman termina con un pendejo. En verano tu mente siente hits. Passa mal, vira sua mente come pouco sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. FM Eclipse 96.3. Teléfono 343 4 999 433. WhatsApp 343 4 401 524. Verano 2018. Tu mente siente hits.